Pero antes de ver el tema propiamente de la fisiología, vamos a ver un poco acerca de lo que es el tejido nervioso. Hay que recordar que acá, dentro de lo que es el sistema nervioso, encontramos dos líneas celulares, que uno es la neurona y el otro que es la neurona. En el caso de la neurona, hay que recordar que es una célula excitable, irritable, que responde a estímulos, que tiene obviamente características de conductividad. La clasificación de la neurona va a variar, ya sea por su forma, por el número de prolongaciones, ¿ya? Por la forma del voltaje que va a tener, ¿no? Entonces, o por las localizaciones. Entonces hay varios criterios para poder en este caso clasificar a una neurona. Pero una neurona, ojo que lo que estamos viendo acá es una neurona multipolar, ¿ya? Vamos a ver esa clasificación. Se caracteriza entonces porque va a presentar dos regiones acá importantes, ¿no? Entonces, esta región que estamos viendo acá, donde se encuentra el núcleo, ¿no? El núcleo, esta región es lo que se conoce como soma, o lo que también se denomina pericarión, ¿ya? Soma o pericarión. Dentro de este soma, como ves acá, aparte del núcleo, nosotros vamos a ver la presencia de estas prolongaciones, ¿no? Que parten justamente del cuerpo celular, que vienen a ser las dendritas. Además, podemos encontrar, lo vamos a ver más hacia adelante, la presencia justamente de unas inclusiones citoplasmáticas perinucleares que están alrededor del núcleo, ¿ya? Esta de acá, que se le llaman los corpúsculos de Nils, que de alguna forma son, o sea, no es que tengan una importancia fisiológica, pero que son, digamos, representativas de lo que es la neurona, los corpúsculos de Nils. Ahora, el axón o neuroeje, que viene a ser esta región, ¿no? El axón, o también llamado neuroeje, es la estructura de mayor longitud, pero que acá una característica es que la parte que se une del axón a lo que es el cuerpo neuronal se le conoce como el cono axonal, ¿ya? Justamente por la forma, recordemos que tiene una forma cilíndrica y que se ensancha al momento de unirse al cuerpo, ¿no? De ahí la forma que tiene cónica. Este axón, que como te dije tiene la forma de un cilindro, va a estar revestido, va a estar envuelto por una mezcla de fosfolípidos. En realidad, los lípidos vendrían a ser la parte más abundante, aproximadamente el 80%, el 20% es proteínas. Es la vaina de mielina, ¿sí? La mielina, como ya sabemos, viene a ser entonces una sustancia que lo que hace es acelerar el impulso nervioso. Y que esta mielina no es homogénea en toda su trayectoria, sino que va a presentar, como puedes ver en ciertos tramos, va a presentar interrupciones. Estas interrupciones se les conocen como nodos de Ranvier. Pero ¿qué tiene de particular este nodo de Ranvier? Que si nosotros tenemos acá, mira, esta es la mielina, ahí están las interrupciones, ¿correcto? Ahí están las interrupciones. La particularidad es que obviamente la membrana de la neurona, al igual que las otras membranas, van a presentar una serie de cargas eléctricas, y que recordemos nosotros que las cargas eléctricas, que ya sabemos que tienen una distribución normalmente positiva en la parte externa y negativa en la parte interna, ¿no? En el medio intracelular, por los canales de calcio, como lo vamos a ver, se van a modificar estas cargas. Entonces, la conductividad normalmente puede ir, ojo, ser anterógrada. Anterógrada es cuando va desde el cuerpo hasta la terminación axonal, o puede ser retrógrada, que va desde el axón, desde la terminación axonal hasta el soma. Dependiendo cómo vaya esta conducción del impulso, entonces al llegar a este punto, como ven, ya no hay mielina. Entonces esto de acá va a provocar que el impulso salte, ¿no? Haga un salto, significa que esto hace esto, y a esta propiedad se le conoce como la llamada conducción saltatoria.
que es exclusiva, ¿no?, del axón. ¿Cómo va a conducirse el impulso? O sea, mientras esté la mielina, va a tener una velocidad. Pero como vino una interrupción, ya sabes que esa interrupción es el nodo de Ramberg, salta el impulso, ¿no? Y a esa forma de conductividad se le llama conducción saltatoria, ¿ya? Conducción saltatoria. La terminación axonal, normalmente lo que va a tener, no hay que olvidarnos, esta terminación es la que va a contiene unos sacos que contienen neurotransmisores, ¿no? Y a esos sacos se le llama las vesículas sinápticas, ¿ya? Las vesículas sinápticas. Entonces se van a encontrar en esa prolongación. La neurona se comunica con otra neurona a través de una sinapsis. La sinapsis puede ser química o puede ser eléctrica, ¿ya? Química o eléctrica. Y eso de ahí va a depender el nombre, o sea, eso es lo que se llama sinapsis, depende de qué partes se unan. Es decir, cuando se unen dos dendritas de dos neuronas diferentes se llama dendrodendrítica. Si es el axón con una dendrita, se llama axodendrítica. Si son dos axones, se llama axoaxónica. Entonces depende de qué partes se van a unir, ¿correcto?, para poder hacer la denominación de la sinapsis respectiva. Ahora, vamos a explicar esto de acá. Mira esto. Dentro de las clasificaciones que vamos a realizar está las neuronas sensitivas y motoras. Pero para poder entender eso, para poder entender cuándo es sensitiva y cuándo es motora, tenemos que irnos primero a la médula espinal. Entonces mira acá, a nivel de médula, mira acá, a nivel de médula, la médula va a presentar, atentos acá, la médula va a presentar en la parte posterior un surco y en la parte anterior una fisura, ¿sí? Obviamente acá vamos a encontrar la presencia de las astas, ¿sí?, de las astas en este lado. Entonces, a esta región de acá, esto que ves acá, para poder guiarnos, esto se le llama surco, ¿no? Esto se le llama surco posterior. Y a esta región, como ves, es una zona más excavada, esto se llama fisura. Cuando es fisura, vamos a ponerle su nombre completo, fisura media anterior. Eso es para poder ubicarnos. Ahora, mira acá, de la médula espinal, ¿qué vamos a observar? Bueno, acá está el canal del epédimo, ¿sí? El canal del epédimo. Nosotros, ahora para entender esto, nosotros tenemos a nivel de la piel, ¿correcto? A nivel de la piel, vamos a poner acá, este es a nivel de la piel, vamos a tener una serie de receptores. No sé si tú recordarás, ¿no?, algunos receptores a este nivel. Por ejemplo, las células de Merkel, ¿correcto? Vamos a tener un receptor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos un estímulo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un estímulo, normalmente esa información que se capta en el receptor va a ser llevada hacia acá, ¿correcto? Entonces, esa región a donde yo me estoy yendo, ¿ya?, esta región lo voy a poner acá en verde para que te quede claro, ¿está bien? Esta región que yo estoy viendo acá, esto es lo que se denomina como el asta posterior, ¿correcto? El asta posterior. Y la neurona que está yendo o llevando la información de ese estímulo que viene justamente desde la piel hasta el asta posterior tiene una denominación. Esto es lo que se llama una neurona aferente. Una neurona aferente. Y a estas neuronas aferentes también se les conoce como sensitivas, ¿correcto? Entonces, esta es una forma de clasificar una neurona por la información que lleva, de dónde a dónde va, desde el receptor
hasta la médula espinal. Pero cuando tenemos un estímulo, ya sea un estímulo de dolor acá en la piel, muchachos, aquí al nivel de la piel podemos captar el dolor, el tacto o la temperatura. Cualquiera de ellos va a estimular a esta neurona, ¿ya? Va a estimular a esta neurona. Entonces, tiene que haber una respuesta. Recuerden ustedes que ante todo estímulo hay una respuesta. Y normalmente la respuesta tiene que ser una respuesta de movimiento. Y como nosotros ya sabemos, mira acá, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros normalmente como respuesta de movimiento? El músculo, ¿correcto? El músculo. Entonces miren acá, todo músculo que como ya sabemos presenta fibras, ¿cierto? Presenta fibras. Entonces esto de acá, mira, este es el músculo, ¿estamos de acuerdo? Este es el músculo que está acá. Acá está tu músculo. Entonces a este nivel tiene que haber una respuesta, ¿correcto? Tiene que haber una respuesta. ¿Y quién se va a encargar de darle la respuesta a ese músculo? Entonces mira, tiene que salir ahora una neurona, ¿correcto? Que va a salir ahora de acá, del asta anterior. Y desde acá sale, mira, y hace esto. ¿Sí? Entonces, esa neurona que está yendo al músculo, recuerden que el músculo, voy a poner acá, el músculo es lo que se le conoce como el órgano efector. Órgano efector. O sea, el que va a desarrollar el movimiento. En cambio, la piel, que lo estamos hablando hace rato, vendría a ser el receptor. Esto es el receptor, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se llama entonces ahora esta neurona, no? La de acá. Esta es la neurona eferente, ¿correcto? La neurona eferente entonces es la que va desde ¿dónde? Desde la médula hasta el músculo, para desarrollar una respuesta motora. De ahí que a la neurona, en este caso a la neurona eferente, así como la aferente es sensitiva, la eferente es motora, porque va en este caso al músculo, ¿correcto? Entonces, las características de la neurona es la misma, o sea, hablando de las características físicas, químicas, es la misma, ¿no? Inclusive hablando como histología, es la misma, solamente que la diferencia está marcada de dónde a dónde lleva la información, ¿ya? Y cómo va, en este caso, a seguir su trayectoria. Ahora, solamente para terminar con esta parte, todo lo que estamos viendo nosotros, que lo vamos a volver a revisar en la próxima clase, es el arco reflejo. Y el arco reflejo es lo que nosotros revisamos en médula espinal. La médula espinal es el centro de los arcos reflejos. Y normalmente la pregunta clásica, ¿cuál es? Los componentes, ¿no? ¿Cuántos componentes tiene el arco reflejo? 5 componentes, que lo estamos viendo acá, 5 componentes. Y parte obviamente desde el receptor, que ya sabes que el receptor se encuentra a nivel de la piel, ¿sí? Ya hemos visto los tipos de estímulo. Luego viene la neurona aferente, ¿correcto? Que es la que va a llevar la información desde la piel o desde el receptor hasta la médula. Luego viene a la médula, se le conoce en el arco reflejo como el centro integrador, ¿ya? Centro integrador. Pero esta es la médula espinal. Luego viene la otra neurona, que es la neurona eferente, ya sabes que también se le llama motora, y finalmente va a ir hasta el músculo, que es el que desencadena la respuesta, que es el efector. ¿Ya? Entonces acá estamos haciendo la revisión acerca de la diferencia de cuándo es sensitiva y cuándo es motora. ¿Ya? Seguimos. Ahora, hay otro grupo de neuronas, miren acá, hay otro grupo de neuronas que se les llama interneuronas, ¿ya? Son pequeñas, pero normalmente estas neuronas que vamos a revisar acá, ¿sí? Vamos a encontrarla en los órganos de los sentidos. En los órganos de los sentidos vamos a encontrar un conjunto, ¿ya?, de neuronas. ¿Qué sucede, muchachos? Miren acá, nosotros estamos aquí, vamos un poco a tratar de aclarar esto. Esto de acá, miren, que tiene la forma de unas catáfilas de cebolla, ¿no? Eso que estamos viendo acá,
es lo que se conoce como el botón gustativo. Botón gustativo. Y hay que recordar nosotros, muchachos, que el botón gustativo normalmente está en las papilas gustativas. Entonces, la información que se recepciona en el botón va a tener que seguir el trayecto, de lo que se conoce como vía gustativa. Esta vía gustativa está constituido en la lengua por 3 pares craneales. Esos pares craneales son el par número 7, ¿te acuerdas? En los 2 tercios anteriores, el par número 9 y el par número 10. 7, 9 y 10 son los pares craneales que forman parte de la vía gustativa. Entonces mira, esto de acá, ¿a dónde van a ir, muchachos? Todo este conjunto va a ir hasta el tálamo. Porque recuerda que el tálamo es el centro de las sensaciones, salvo las olfatorias, pero la mayoría de las sensaciones van por ahí. Y desde el tálamo se van a ir ¿hasta dónde? Hasta la corteza cerebral. Ahora, recuerda que tu corteza tiene diferentes áreas de Broca, ¿no es cierto? Y esas áreas son exclusivas para cada sensación o cada actividad neuronal. Entonces mira, cuando una persona, correcto, se ve afectado el sentido del gusto, podamos pensar que algún par craneal esté afectado, porque obviamente son los responsables de llevar la información. Sin embargo, lo más común no es eso. Lo más común está aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que acá, bueno, entre los sabores primarios, recordemos nosotros que los iones son los responsables de desencadenar el sabor salado. Los hidrógenos, el sabor ácido. Los OHs, el sabor amargo. Y los carbohidratos, el sabor dulce. Entonces estamos acá con moléculas, en este caso deben ser monosacáridos. ¿Y qué es lo que ocurre? Recuerda que estas son sustancias químicas, son sustancias químicas. Y lo que va a pasar es que este estímulo, voy a poner acá para que no te olvides, esta es una sustancia química, pero ¿qué sucede? Que aquí tiene que haber esto, tiene que haber una conversión desde la sustancia química hasta un estímulo nervioso, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es posible que se pueda transformar un estímulo químico en un estímulo nervioso? ¿Cómo es eso? A través de un fenómeno que se llama transducción. Mira acá, muchachos, así se llama, transducción. ¿Estamos de acuerdo? Transducción. Entonces, este proceso convierte este estímulo químico en estímulo nervioso. Pero los virus, ahí está el tema, los virus, acá viene el problema. Los virus van a afectar la traducción. O sea, un virus no te afecta los nervios, no, te afecta la traducción. Porque tú puedes ingerir, pero eres incapaz de reconocer el sabor. Entonces, normalmente los virus, como el COVID, hace ese fenómeno. La persona pierde temporalmente el sentido del gusto, temporalmente hasta que te pase el problema, ¿no es cierto? Entonces, a esa afección, esta traducción, se le llama ageusia, pérdida temporal, bueno, pérdida del sentido del gusto, ¿correcto? Eso es lo que pasa. Entonces, tu información, te vuelvo a repetir, es llevada desde la lengua, ¿correcto?, a través de estos pares craneales, pero los pares craneales están formados por neuronas, ¿cierto? Entonces aquí, esta información va a ser llevada obviamente hasta la corteza, pero aquí no va a haber ninguna información que se va a llevar. ¿Por qué? Porque está alterada la traducción y obviamente no se reconoce, pero lo normal es que esta información sea llevada, o sea, ya se convirtió y se procesa a nivel del área 41, que es el área del sentido del gusto, a nivel del área de Brockman. Y aquí a este nivel la información va a ser procesada por estas
interneuronas. Nosotros tenemos interneuronas, por ejemplo, en el cuerpo calloso, ¿sí? O cuando comunica un área con otra área, dentro de lo que es la corteza cerebral. Entonces, las interneuronas son propias de lo que es el encéfalo. En cambio, las otras que hemos visto están en la parte periférica, ¿no? Sensitivas, o las aferentes y las eferentes, las vemos a nivel de lo que es la parte periférica, a nivel de piel hasta médula espinal. ¿Ya? Seguimos, miren. Bueno, y acá podemos ver, mira, podemos ver ya lo que es la neurona, en este caso la parte nuclear, ¿no? La presencia de múltiples organelas, como cualquier otra célula, ¿no? La presencia, por supuesto, de sus ramificaciones. Acá estamos viendo el tema del cono axonal y la característica, ¿no? Que este axón, de manera interna, está formada por unos microtúbulos. Estos microtúbulos van a ser determinantes para definir si el sentido es anterógrado. Hemos dicho que era anterógrado ¿desde dónde? Desde el cuerpo hasta el terminal axonal, hasta donde termina la neurona. Ese es anterógrado. O cuando es en sentido opuesto se va a llamar retrógrado. Alguien dirá, ¿y hay alguna diferencia aparte de eso? Sí, la velocidad. Normalmente la primera es de 400 milímetros, ¿ya? En cambio la segunda es la mitad, 200. Entonces hay una marcada diferencia entre ambas velocidades, ¿ya? Ambas velocidades. Ahora, aquí también podemos ver, ya ahora viendo por el tipo, ¿no? Las neuronas, como pueden ver, cuando tiene una sola prolongación, esta neurona, la primera, es una sola prolongación. Mira acá, es así nada más. Una prolongación, ahí, acá ven, una prolongación y se divide en dos. Eso se llama, tiene dos nombres, se puede llamar pseudomonopolar o pseudo-unipolar. Cuando tiene dos prolongaciones, como esta, es el bipolar, que es exclusiva de los órganos de los sentidos. Las multipolares van a tener características distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar que algunas son piramidales, por la forma que las encontramos en la corteza cerebral. Pero en el cerebelo encontramos las células de Purkinje, que son células más arborescentes, ¿ya? Y esta es la multipolar común, la característica, ¿no?, de una neurona con un axón, ¿no?, o neuroeje largo, con un terminal nervioso y por supuesto con múltiples dendritas que parten desde lo que es el cuerpo neuronal, ¿ya? Bueno, acá tenemos las multipolares, ¿no?, acá. Y ahí está lo que te había mencionado, ¿no? O sea, estas vienen a ser normalmente las multipolares. Aquí están las piramidales a nivel, recuerden que la corteza cerebral tiene 6 capas y dentro de las capas está la capa piramidal. Entonces, ahí vamos a encontrar, sobre todo a nivel de la corteza, de la parte frontal, están justamente las células de Bex, así, Bex, las células gigantes de Bex que se localizan a nivel del lóbulo frontal, Bex, así. Lóbulo frontal, ¿ya?, a nivel del área 4, ¿no?, que son las motoneuronas. Y por supuesto acá tenemos a las células de Purkinje, aunque acá le falta, ¿no?, es un poquito más arborescente, que tiene en este caso más prolongaciones, ¿no? Con dos prolongaciones ya sabemos que tenemos acá a las bipolares, y cuando tiene una prolongación, ¿no?, y que a corta distancia se bifurquen dos, eso se va a llamar pseudomonopolar. Si nos preguntaran por esta célula, muchachos, esta de acá, ¿a dónde la encontramos? ¿No? Esa es la pseudomonopolar. La pseudomonopolar tiene una característica, que una de sus ramas se va a llamar rama periférica y la otra se va a llamar rama central. Y esto lo encontramos ¿dónde? En un ganglio dorsal. Cuando nosotros, imagínate, esta es la médula espinal, miren acá muchachos, esta es la médula espinal, acá está su surco, ¿te acuerdas? Y acá está su fisura, ¿cierto? Recuerden ustedes que de la médula, ¿qué nace? Los nervios espinales. Acá hay un anterior, recuerda que acá está el asta anterior, si te acuerdas de esto, el asta anterior, ¿sí? El asta anterior.
Y el posterior, quiero que veas acá, el posterior tiene algo diferente, ¿no? Mira, esto se une y acá nace recién el nervio espinal, ¿no? O nervio raquídeo. Pero la diferencia está aquí, acá, mira, a este nivel. Porque acá no es así, es así, muchachos, así. Es decir, la parte posterior tiene una dilatación. Y esa dilatación se llama ganglio dorsal, porque está atrás. Ya, ¿y qué tiene que ver eso? Que aquí, ¿por qué está ensanchado? Bueno, para que sepas esto, porque acá encontramos una neurona así. Mira, ahí una pequeña prolongación y una va hacia afuera, ¿está bien o no? Y la otra va hacia adentro. A eso se refiere. Entonces la que está yendo a la piel, a la parte periférica, esa es la rama periférica. Y la que está yendo a la médula, esa es la rama central. ¿Ya? Entonces son características de esta neurona pseudo-unipolar. ¿Ya? Pseudo-unipolar. En el caso del otro conjunto celular, miren acá, estamos hablando de las células de la neuroglia. La neuroglia, como ya sabemos nosotros, son células que no son excitables, pero cumplen con otras funciones. Y se van a clasificar porque hay un grupo que deriva del ectodermo, pero hay un grupo que no, porque estas de acá están en sangre circulante, derivan de los monocitos, que se llama la microglia, ¿correcto? Sin embargo, vamos a hablar sobre estas, ¿no? En el caso de la macroglia. Vamos avanzando acá. Mira, las dos células, oligodendrocito y las células de Schwann, son las responsables de formar esta mezcla de fosfolípidos que se llamaba mielina, que como ves acá empieza a producirse a partir de la semana 24 del embarazo. Ahí empieza a producirse. Esta mielina, ¿qué contiene? 80% de lípidos y 20% de proteínas. La diferencia, hay dos acá. Primero, que el oligodendrocito se localiza en el sistema nervioso central y las de Schwann en el periférico. Pero la otra diferencia es esta, mira, cuando yo tengo un axón, miren acá, cuando yo tengo un axón, observa, este es un axón, ¿estamos de acuerdo? Este es un axón. La mielina, cuando viene acá, hace esto, miren, acá, perdón, la célula viene acá, ¿no? Así, ahí. Por acá luego aparece otra célula. Es decir, como puedes ver acá, varias células, las que ves en rojo, varias células, van a mielinizar un axón. Varias. ¿Y quiénes son estas? Las células de Schwann. En cambio, si yo tengo, miren acá, si yo tengo ahora una, vamos a poner acá, una célula ahora, una célula, y le vamos a hacer interrupciones, ¿no? Acá. Ahí. Entonces hacemos esto, miren acá muchachos, así. Correcto. Y adentro, como puedes ver, esto de acá es un solo oligodendrocito. Este es el oligodendrocito. Pero miren acá quién va a estar acá en azul. ¿Sí? Esto es un axón, ¿te acuerdas? Entonces, la diferencia entre ellas, aparte obviamente del tamaño, como verás el oligodendrocito es mucho más grande, ¿sí? La diferencia es que acá, en el oligodendrocito, un solo oligodendrocito mieliniza a varios axones, ¿está bien o no? En cambio, en las células de Schwann, varias células de Schwann mielinizan a un solo axón. Bueno, la función ya lo sabes, la producción de mielina, y que esta acelera el impulso nervioso. Otra cosa que habíamos hablado era que la mielina que se forma no es homogénea, sino que tiene interrupciones, ¿no? A los cuales se llaman nodos de Rambier, y que como interrumpe, ¿no es cierto?, el voltaje va a provocar la conducción saltatoria, ¿ya? La conducción saltatoria. Acá puedes ver entonces la forma de mielinización, como ves, son varias capas que lo va rodeando, y que por supuesto, ¿no?, recubre
en toda la longitud. Ahora, un detalle. En un corte, ya sea de un nervio, o ya sea de la médula, o ya sea de la parte del encéfalo, nosotros distinguimos dos tipos de sustancias, ¿no es cierto? Hay una sustancia gris y hay una sustancia blanca. La mielina tiene ese color blanco. Entonces, cuando tú hablas de sustancia blanca, estás hablando de ¿qué? De un conjunto de ¿qué? De axones mielinizados. Eso es lo que ves. Y cuando ves sustancia gris, ¿qué es eso? Cuerpos neuronales, ¿correcto? Entonces, cuando uno ve el encéfalo, la corteza es superficial. Significa que ahí se localizan los cuerpos neuronales. Pero en la médula, como has visto, la médula, el centro, tiene la forma de una letra H. Y eso es la sustancia gris. O sea, la sustancia gris en la médula es central. En cambio, en la corteza, la sustancia gris es periférica. Entonces, no tienen la misma distribución. No tienen la misma distribución. Ahí está lo que le había mencionado, la composición. Bueno, seguimos, mira acá. Y esto de acá lo vamos a ver acá mejor. Aquí. Mira, aquí tenemos entonces el resumen de las células del sistema de la neuroglia. Miren acá. Aquí tenemos, bueno, a estas dos células ya las conoces, ya no te puedes confundir, ¿no? Las células de Schwann, que se encontraban ¿en dónde? ¿En qué sistema nervioso? Periférico. Y este es en el central. Ambas van a producir mielina. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, esta célula es la más abundante, el astrocito. ¿Por qué? Porque el astrocito tiene una particularidad. Miren acá. En el sistema nervioso, muchachos, recordemos nosotros que si bien es cierto tenemos un parénquima que está formado por un conjunto de neurona y neuroglia, vamos a encontrar también un sistema de vasos, porque tu encéfalo está bastante vascularizado. Entonces, ¿qué sucede acá, muchachos? Miren, si yo tengo acá, para que me entiendas esto, si yo tengo acá un vaso sanguíneo, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo acá un vaso sanguíneo. ¿Saben dónde están los astrocitos? ¿Ya? Los astrocitos son como neuronas, miren acá, así totalmente estrelladas y todo eso. Ahí está, ¿correcto? Ahí se encuentran. Pero, ahí viene el tema, tienen prolongaciones. Y esas prolongaciones, quiero que veas acá, vienen acá, muchachos, aquí. Hacen esto, envuelven y vuelven a salir por acá, ¿correcto? Esto de acá también, ahí, y lo mismo acá. Entonces, me estoy dando cuenta que existe una comunicación íntima entre ¿quién? Entre el vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo, y el astrocito, ¿correcto? Entonces, el astrocito. Ya, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa, muchachos, es que, como puedes ver, al estar las prolongaciones envolviendo al vaso sanguíneo, me van a dejar unos espacios, ¿correcto? Van a haber unos espacios. El que hayan espacios significa que eso se va a transformar ¿en qué? En un filtro. Filtro, muchachos. Acá, esto de acá son espacios. Significa que van a permitir, ¿no? Que algunas moléculas, va a depender del tamaño, ¿no? Si son moléculas grandes no van a pasar, pero pequeñas sí, pues, ¿no es cierto? Entonces, a este conjunto, ¿correcto? A este conjunto de las prolongaciones de los astrocitos con el vaso sanguíneo, esto es lo que se conoce como la barrera, ¿correcto? Barrera hematoencefálica, ¿correcto? Entonces ya sabes este tema ya, ¿no? Entonces, las células responsables, ¿no?, de formar esa barrera hematoencefálica son los astrocitos, ¿correcto? Ahora, pero ojo, los astrocitos, ahí viene el tema, también tiene la función de formar factores neurotróficos. Ese concepto, ¿qué significa? Que en algún momento, producto del metabolismo, se van a formar restos celulares. Y estos restos, alguien los tiene que fagocitar. ¿Quién los fagocita? La microglia. Pero la microglia no está ahí. La microglia es extraída ¿de dónde? De la circulación, ¿cierto?
Entonces, primero liberan estos factores neurotróficos para que luego desde la sangre, ¿no?, como está su localización, sean atraídos y esta microglia se va a encargar de la fagocitosis. ¿Correcto? Fagocitosis. Las células ependimarias se encuentran en el epéndimo. ¿Dónde estaba el epéndimo? En el centro de la médula espinal. Tu médula, en la parte central, presenta un conducto y ese conducto está revestido por estas células. ¿Correcto? Ahora, ojo, estas células pueden ir hasta arriba y van a formar LCR, por si acaso. LCR, pero a nivel de los ventrículos laterales o el tercer ventrículo, que también vamos a encontrar, que van a producir este líquido importantísimo, que ese líquido es un ultrafiltrado. Normalmente los líquidos tienen que venir de acá. ¿De dónde creen que sale el líquido sinovial? ¿De dónde creen que sale las lágrimas? ¿De dónde creen que proviene el líquido cefalorraquídeo? Son ultrafiltrados. ¿De dónde creen que proviene la endolinfa, la perilinfa a nivel del oído? Son ultrafiltrados. Y recordemos que nosotros en la sangre tenemos dos componentes: el plasma y las células. Obviamente el filtrado parte desde el plasma sanguíneo, ¿ya? Desde el plasma sanguíneo. Seguimos. Bueno, y ahora sí, con esa breve introducción, esa pequeña introducción, entramos a la fisiología residencial. Miren acá. Para hablar entonces de la neurona, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Recordemos lo que habíamos hablado en su momento con el tema de la contracción muscular. Nosotros sabemos que nuestra membrana está en reposo. Y en reposo, recordemos algo importante: el elemento más abundante, recuerda que este es el líquido extracelular, el LEC, ¿correcto? Y este es el intra, pero en el LEC la carga es positiva, ¿sí? Y que esto esté en reposo. Pero estas membranas presentan canales, y estos canales son canales de sodio, canales de potasio. Obviamente el potasio está en el intracelular. Entonces, cuando estos canales se abren estos canales, va a permitir que el sodio que está en la parte externa empiece a ingresar, ¿no? Vamos a ponerle un color, ¿no?, al sodio, vamos a ponerle color verde y este va a ingresar, ¿correcto? Empieza a ingresar. Y al ingresar este sodio, lo que va a provocar es que ahora las cargas se van a invertir, ¿correcto? Y a este cambio de carga se le llama despolarización. ¿Estamos de acuerdo? Despolarización. Eso es lo que habíamos visto en el tema de la parte muscular. Ahora, esta despolarización, escúchame, empieza a acumularse. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a imaginarnos que se apaga la luz en tu casa, ¿ya? No hay luz, ¿no? Pero por ahí a veces por el foco te habrás guiado, ¿no? El foco está ahí, ¿no? Ahí quiere y no quiere, ¿no? Ahí está el foco que te enseña. Pero imagina que no hay foco, ¿no? Y tú te vas, imagínate que tú tienes en tu casa un interruptor y debajo del interruptor hay un cablecito pelado ahí, ¿no? Entonces tú tocas ahí, ¿no? Como que pasa o no pasa corriente, ¿no? Imaginamos cerrar la batería, ¿no? Pasa o no pasa corriente, ¿no? Entonces si viene poquito, no. Pero de repente pones, ¿no? Y te manda hasta la otra habitación, entonces ya llegó la luz, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué te quiero decir con este comentario? Que cuando empieza a ingresar, ya empieza la despolarización, pero tiene que haber suficientes cargas, a eso me refiero. Y a esas suficientes cargas, ¿correcto?, acumuladas, se le va a denominar potencial de acción. ¿Correcto? O sea, va a tener una cantidad tal que genere justamente el inicio de ese impulso nervioso, ¿ya? Entonces, ese es el potencial de acción. Es decir, la acumulación, ¿estamos de acuerdo?, de esas cargas que van a ser capaces de iniciar la conducción de ese fenómeno, de ese impulso nervioso. Pero seguimos, miren acá. Acá podemos explicar entonces ahora con esta imagen lo que te mencionaba, ¿no? Acá tienen las cargas, ¿no?, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Arriba porque es el más abundante, el sodio, y abajo, obviamente,
la carga negativa hasta que estas van a empezar a ingresar. Entonces aquí está en estado de reposo, ¿correcto? Hasta que se genere, vuelvo a repetir, un estímulo que permita que esos canales se abran. Pero ¿cuáles son esos canales que estamos hablando hace rato? Miren acá, ahí los tienes. Entonces recuerda que la bomba es de sodio y potasio. Y esta bomba lo que hace, ¿recuerdan cuál es? Que el sodio, que es abundante acá, ingresa, ¿correcto? Va a ingresar del extra al intra. Pero ese movimiento genera un desplazamiento. ¿Cómo así? Que el potasio, al ser más abundante en el intra, sale. ¿Para qué? Para equilibrar las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Equilibra las cargas. Entonces, hay un doble fenómeno, es decir, el sodio y el potasio en la membrana celular no van en la misma dirección, van en direcciones opuestas. Es más, ya habíamos hablado que por cada 2 átomos de sodio van a salir ¿cuántos? 3 de potasio en esa relación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta bomba, ¿correcto? Esta bomba que está presente en la membrana celular es la responsable de ese fenómeno. Ahora, alguien dirá, ¿todo el tiempo va a estar abierta esa bomba? No. ¿De qué va a depender? Del gradiente. ¿Correcto? Me voy a poner en otro ejemplo. Afuera corre aire. ¿Estamos de acuerdo? Ese aire tiene una presión. Pero ¿qué pasaría si la presión de aire aquí es la misma? Pregunta, ¿pasará el aire o no? No va a pasar, porque tiene las mismas presiones. Entonces, para que pueda pasar el aire, acá tiene que ser una presión que menor. Y tiene que haber una diferencia. O sea, si le damos valores, afuera la presión es 50 y acá la presión es 30. ¿Hay una diferencia o no? Esa diferencia de 20, eso es lo que se llama gradiente. ¿Correcto? Gradiente. Porque acá lo vamos a utilizar ese término. ¿Y por qué de concentración? La palabra concentración es cantidad. Cantidad. Ahora, esos son relativos, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Vamos a poner otro ejemplo de gradiente. Vamos a poner, muchachos, ¿con cuántas cucharadas endulzan ustedes su café? Bueno, va a depender de la taza, pues. No sé si te va a sonar, no, a lo brasileño, ¿no? O eres terrible, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos un gradiente distinto, ¿o no? Y eso desencadena un sabor respectivo. Y es más, esto de acá siempre se hace comparativo con algo, ¿no? Si yo te pregunto a ti, vamos a ponerle un ejemplo. 4 cucharadas de esas grandes de sopa, ¿ya? 4 cucharadas de azúcar, ¿te parece mucho o poco? Mucho, ¿sí? Ahora, esas 4 cucharadas, endúlzalas en una jarra de 5 litros para una limonada. Es relativo, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener siempre un comparativo para poder hablar así. Es como cuando hablas tú de la orina, ¿correcto? Cuando una orina está muy amarilla, es una orina concentrada, porque nosotros ya conocemos, de acuerdo a la teoría, cuál es el color de la orina, que es un color ámbar cristalino. Así es su color. Pero si empieza a ser más el color, se empieza a intensificar, esa orina es concentrada. Ahora, el que saca de ese color no es que estás enfermo, ¿no? De repente estás haciendo bastante actividad física, no estás tomando agua y sale de ese color. Todo lo contrario, ¿no? No estás haciendo ningún esfuerzo físico y estás que te vas y sale transparente, ¿no? O sea, sale una orina diluida. Pero para que tú catalogues que es diluida es porque tú tienes un patrón de comparación. ¿Y cuál es el patrón de comparación? El color establecido para la orina, ¿correcto? Entonces, para poder hablar de esto, siempre tengo que tener un patrón de concentración, un patrón de comparación. Entonces, el gradiente, ¿qué viene a ser entonces? La diferencia, ¿correcto? ¿La diferencia de dónde? De un lado respecto al otro, ¿correcto? Ese viene a ser el gradiente, ¿ya? El gradiente, la diferencia. Pero no te olvides entonces en esta parte que estamos hablando, que la membrana de la neurona presenta bombas de sodio y potasio, que el sodio y el potasio no van en la misma dirección, que normalmente cuando los canales se abren, ¿qué pasa con el sodio? Ingresa a la célula, ingresa, mientras que el potasio sale. ¿Están permanentemente abiertos? No. Cuidado, en algún momento se van a tener que cerrar.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú todo el tiempo estás teniendo estímulos nerviosos y no puedes responder 2 veces a un mismo estímulo. Y vamos a ver que hay un periodo que impide eso de ahí. ¿Ya? Lo va a impedir. Miren ahí. Aquí está. El periodo refractario. Se define al periodo refractario como aquel periodo donde la neurona es incapaz de responder a otro estímulo, mientras no termine con el primero. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo se desarrolla? Ya lo conoces. Presentas canales cerrados, o sea, está en reposo. Pero luego viene el estímulo, ¿no? Y abre los canales o no, de sodio. Este va a ingresar. Pero así como el sodio ingresa, el potasio sale. ¿Correcto? Entonces, en este fenómeno, ¿qué está ocurriendo? La despolarización. Se está despolarizando. Pero mira, eso se llama un periodo refractario absoluto. No hay respuesta. ¿Y por qué viene el otro, que se llama relativo? Porque aquí, como puedes ver, algunos canales permanecen cerrados y otros permanecen abiertos. Dependiendo de la intensidad, se podrá responder. Pero lo normal es que no ocurra. Lo normal es que no ocurra. A veces cuando tenemos, vuelvo a repetir, ciertas situaciones, se puede presentar. Pero normalmente esto tampoco debería de pasar. Hasta que ocurra nuevamente que el cierre, ¿no es cierto? Se cierra y nuevamente entra a un estado de ¿qué? Reposo. O sea, vuelves a este estado, ¿no? ¿Sí? Vuelves a este estado hasta que se abran de nuevo los canales y nuevamente aparezca el otro estímulo. Obviamente esto demora milisegundos, que aquí lo vamos a ver cuántos son estos valores. Ahí está. ¿Qué había mencionado? Te había dicho que ¿cómo puede ir el estímulo, muchachos? Desde el cuerpo hasta el terminal, ¿sí o no? O desde el terminal hasta el cuerpo neuronal. El primero, como me he dicho, que se llama anterógrado o también se le llama ortógrado. Y el que va en sentido opuesto, retrógrado. Ahora, la diferencia, la velocidad. Te lo había dicho, ¿no? Acá es 400, mientras que el otro va a ir a 200, ¿no? A la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Va a ir a la mitad. Ahora, eso tiene que ver mucho con qué. Tiene que ver en este caso por el sentido de que acá tenemos microtúbulos. Te había dicho yo, el centro del neuroeje presenta en este caso los microtúbulos. Pero estos microtúbulos, normalmente que tienen unas proteínas, las proteínas recuerden que tienen una carga. Y esas favorecen normalmente el otro sentido, o sea, el sentido ortógrado o anterógrado. No es que el otro no se pueda, pero es como si fuera en contracorriente. Por eso es que la velocidad es menor. ¿Ya? La velocidad es menor. Ahora esto de acá, entramos a la sinapsis. Ya vimos la despolarización. Ya vimos cómo es que va el sentido de este estímulo. Pero para que pase de una neurona a otra neurona, tiene que haber una comunicación. Y recuerden ustedes que ahora ya estamos en el terminal, o sea, empezamos desde el cuerpo neuronal, nos fuimos por todo el neuroeje y ahora estamos en el terminal, terminal axónico. ¿Qué hay en este terminal? Lo habíamos dicho, ¿no? Vesículas. ¿Pero qué tienen las vesículas? Neurotransmisores. ¿Sí? Ahora escúchame, esos neurotransmisores tienen que liberarse. El neurotransmisor más común que hasta ahora hemos estudiado es la acetilcolina. Entonces acá el responsable de liberar a esta acetilcolina es el calcio, ¿correcto? El calcio lo que hace es hacer un proceso que se llama exocitosis. Exocitosis significa que va a abrirse la vesícula y va a empezar a salir. Para pasar, obviamente, de una neurona. Ahora, para que pase de una neurona a otra neurona, primero tiene que hacer el recorrido, escúchame, de este espacio. Este espacio se llama el espacio que sináptico, ¿correcto? Pero no basta con eso, sino que el neurotransmisor debe de tener en el otro lugar un receptor. Si no hay receptor, no hay, en este caso, sinapsis. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber receptores. Y la pregunta que te viene en el examen todavía no. ¿Cómo se llaman estos receptores de la acetilcolina? ¿N qué? N2, M2 y M3. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? O
sea, el nicotínico 2, el muscarínico 2 para el corazón y el muscarínico 3, que era para el músculo nervioso. Ya no tengo más a ver cuál era. Escúchame. Ahora, ¿cómo es que llega al receptor? Vamos a ver, ¿cómo llega al receptor? Doctor, disculpe, ¿cómo se llamaba el calcio que liberaba las vesículas? Exocitosis. Miren acá, entonces, ahora tienes acá, observa, a esta estructura, en la cual, como hemos dicho nosotros, debe tener un receptor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el receptor puede ser los nombres que te he mencionado, ¿ah? Nicotínico o muscarínico, ¿ya? Entonces, aquí, el neurotransmisor que estamos viendo va a llegar justamente a esta estructura. Pero aquí viene el tema que a veces no lo entendemos acá. Muchachos, por ejemplo, en endocrino, cuando vamos a ver que la hipófisis produce una hormona que se llama TSH. Así se llama, TSH. ¿Y la TSH va a ir a dónde? A la glándula tiroides. Pero todos estamos pensando que la TSH va a producir las hormonas tiroideas. O sea, va a agarrar el yodo, ¿no? Va a empezar a hacer su chamba. No, ellos no hacen eso. Lo único que hacen es desencadenar una cascada enzimática. Nada más. O sea, la chamba lo hace la tiroides. Ella es la responsable de esa síntesis. Pero lo que hace la otra hormona es simplemente llegar a su receptor y generar un estímulo para hacer una cascada enzimática. Esa es su chamba. Acá pasa lo mismo. Mira, viene el neurotransmisor, atentos, ¿ah? Viene y acá está su receptor en verde. Pero ¿qué pasa? Que este receptor tiene una proteína. Esta proteína, tómala en cuenta, se llama la proteína G. Y desde esta proteína vamos a ver los llamados segundos mensajeros. Igual que una hormona. Igual, la hormona es el primer mensajero. Y el AMP cíclico, seguramente lo has escuchado, es el segundo mensajero. Él es al final el que hace todo el trabajo. Lo mismo va a pasar acá. Aquí el receptor se une, el neurotransmisor se une al receptor, este activa la proteína G y esta proteína G va a formar AMP cíclico o GMP cíclico. Cualquiera de los dos, AMP o GMP. Y estos son los responsables, como te dije, ¿de qué? De desarrollar la cascada enzimática. Nada más. Ahora, ojo, esta cascada enzimática puede ser un estímulo excitatorio o un estímulo inhibitorio. ¿Correcto? Porque hay que recordar que no todos los neurotransmisores son excitatorios. Algunos son inhibitorios. Solamente que a veces entendemos mal eso. Vamos otra vez, ¿no? Estamos acá en la norma cerrada. Mira, muchachos, yo quiero que ingrese aire acá adentro. ¿Está bien o no? ¿Qué hago yo para que pase el aire? Abro la puerta. ¿Está bien o no? Ese es el mecanismo. Eso sería un excitatorio. Abre la puerta. Está bien. Pero ¿qué pasaría si yo, la puerta está cerrada y aflojo las bisagras? ¿Se va a abrir la puerta o no? Sí, se va a abrir la puerta. Sin que yo la jale. ¿Me deja entender o no? Estoy haciendo otro estímulo, ¿correcto? Entonces, no vayan a pensar que la palabra inhibición, ¿correcto? No tiene nada que ver. Algunas veces sí, pues no. O sea, a veces la inhibición es un mecanismo regulador. Porque hay que recordar, ¿no? Que, por ejemplo, en el músculo, no todo el tiempo va a ser contracción. Tiene que entrar en un periodo de relajación, ¿correcto? Y obviamente ahí es donde pueden actuar también esos estímulos. Pero, te decía, los mecanismos excitatorio e inhibitorio no son a veces como los pensamos, ¿no? Pero vamos a seguir con este tema. Otro modelo, miren acá. Entonces, ahí está lo que te mencionaba. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un neurotransmisor? ¿Cuál es? Activar al segundo mensajero. Entonces, ¿a dónde iba el neurotransmisor? A un receptor. ¿Pero a quién se unía este receptor? A la proteína G. Y la proteína G es la que iba a activar al AMP
cíclico o al GMP cíclico. ¿Cómo se les conoce entonces a este AMP o a este GMP? Segundos mensajeros. ¿Correcto? Y estos segundos mensajeros, mira lo que hacen. Hace rato lo hemos dicho. Hacen una activación enzimática. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que quieres? Ahí viene el tema. Ahí viene la pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo así? 20, doctor. No. ¿Qué es lo que quieres? En la función. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Mira, acá lo que quieres, por ejemplo, es, doctor, es formar una hormona. Pero una hormona, ¿de qué está hecha? De proteínas. Entonces tienes que actuar a nivel del núcleo. Entonces tienes que activar una síntesis de proteínas. Con el ARN, por ejemplo. El ARN tiene como función la síntesis de proteínas. ¿No es cierto? Por eso es que vemos este término, ¿no? Como ustedes ya saben, una célula, ¿qué es lo que tiene? ADN, correcto. Pero hay una transcripción, ¿también o no? ¿Qué es la palabra transcripción? Transformar ¿qué? El ADN en ARN. Que el ARN es el responsable de la síntesis de proteínas. Una forma de proteínas, hormonas, correcto. O sea, estamos dando en este caso un ejemplo, ¿no? De cuál es lo que busca justamente con el neurotransmisor. El neurotransmisor tiene una finalidad. Y otra cosa que tienes que ir aprendiendo, las enfermedades del sistema nervioso se relacionan con los neurotransmisores. Y tienes que ir ya buscando, ¿no? A ver, ¿por qué se produce la enfermedad de Parkinson? ¿Cuál neurotransmisor está aumentado o disminuido? En Alzheimer, en la ansiedad, en la epilepsia. Todos esos casos que nosotros a común conocemos, está afectado un neurotransmisor. ¿Correcto? A veces, ojo, hay dos, no hay uno, a veces hay dos neurotransmisores. Y finalmente, otro resumen acá. Mira, nuevamente, ¿no? Para no olvidarnos, ¿no? El receptor. Oye, ¿dónde se...? Ahora la pregunta es, ¿y dónde está el receptor? Si nos preguntaran a nosotros. Se va a encontrar en él, en la neurona, pone su apellido, postsináptica. ¿Correcto? Va después. ¿Estamos de acuerdo? ¿O va a estar en la presináptica? No, la presináptica tenía el terminal axónico. Y desde ahí sale el neurotransmisor y que tiene que ir al otro lado. Entonces ese otro lado se llama, correcto, postsináptico. Postsináptico. Ahora, ahí vamos a encontrar entonces este receptor unido aquí a la proteína G, correcto, y que esta proteína G desencadena, correcto, los segundos mensajeros. Y que estos van a hacer una activación enzimática y termina en una transcripción, así se llama, ¿no? Transcripción génica. Igual, vamos avanzando ahí. Y ahí están los receptores, muchachos. Miren acá. Entonces los receptores, en este caso, que obviamente están mediados por neurotransmisores, tienen doble función, ¿no? Pueden ser excitatorios, como te decía, o inhibitorios. La diferencia está marcada, porque va a depender de qué tipo de canales son los que se van a abrir. Si son de cloro, son inhibitorios. Si son de sodio, son excitatorios. ¿Correcto? Y está fácil, ¿no? Porque el cloro, ¿qué carga tiene? Negativo, ¿no? Como si tú te vuelves negativo, no te inhibes, ¿no? Negativo, ¿no? En cambio, ¿no? Si te estimulas, estás positivo, ¿no? A pesar de la nota que vas a sacar, estás con sodio ahí, ¿no? Excitatorio. ¿Correcto? Se abren esos canales. ¿Qué más? La conductancia, por supuesto. Muchachos, nosotros hemos hablado que si el sodio ingresa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sale? ¿No es cierto? Pero como ves acá, aparece ya un anión. Pero acá disminuye esa conductancia. En cambio, en la inhibición, aumenta esa conductancia. Un detalle importante para no olvidarnos de esto. Mira, hoy en día, bueno, en tiempo de pandemia, se hizo muy popular, ¿no? Cuando la persona ya estaba con su neumonía y con su insuficiencia respiratoria, toda la gente conocía lo que era un AGA, que normalmente es un examen laboratorial hospitalario. Pero AGA significa análisis de gases arteriales. ¿Y qué sucede? Que en este AGA, atentos acá, ¿qué resultados me arroja? O sea, ¿qué puedo obtener de un AGA? pH.
que un hemograma no me va a dar. Me va a dar la presión de oxígeno, me da la presión de CO2, me da la concentración de sodio, me da la concentración de potasio. Y cuando tú ves la concentración de sodio, normalmente los valores de sodio van entre 145 y 155. Vamos a poner 148. Y las unidades son 1000 equivalentes por litro. Así se denominan. En el caso del potasio, por ejemplo, dice 3.8. Está normal porque va entre 3.5 y 5.5. Pero aquí viene el asunto, ¿no? O sea, al observar estos dos datos, ¿sí? La pregunta es, el ADA, ¿de qué parte de tu cuerpo o de qué espacio se está evaluando esto de acá? O sea, ¿desde qué líquido? ¿Qué líquido? ¿No? No me estás diciendo la respuesta. ¿Qué líquido? Mira, acá está la respuesta. ¿Qué líquido? Extracelular. Claro, pues, si estamos diciendo hace rato que el elemento más abundante del extracelular es el sodio. ¿Está bien o no? El sodio. Porque si fuera el intracelular, ¿tú crees que este sería el valor de potasio? No, el potasio estaría recontra elevado, correcto. Pero esto se refiere al medio extracelular. Y con esto, si yo conozco, por ejemplo, a mí me han dicho que el sodio va entre 145 y 155 y la persona tiene 130, está bajo. ¿Cómo se llama cuando disminuye el sodio en la sangre? Se llama hiponatremia, natremia. Porque recuerda que no es sodemia, por si acaso, ¿no? No. Recordemos que el símbolo del sodio es Na, ¿no es cierto? Tiene su latín. El latín del sodio es natrium. En cambio, ¿qué pasa si el potasio está elevado? Hipercalemia. No es, aunque puede ser hiperpotasemia también, pero hipercalemia por el latín también, ¿no? Calemia. Pero entonces mira cómo esos datos que vemos, ¿no? En un examen que a veces puede ser tedioso, ¿qué números serán esos? Los empezamos a entender desde lo que viene a ser las concentraciones en el líquido intracelular o extracelular. ¿Ya? Bien. Ahora, los neurotransmisores, miren acá, ahora revisamos bien, los más conocidos, ¿no? Miren acá, ¿no? Ya hemos visto, por supuesto, la acetilcolina, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, la noradrenalina tiene otros receptores que se llaman ¿qué? Adrenérgicos. Y estos tienen dos tipos de receptores. Por ejemplo, los receptores de la adrenalina son los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Ya cuando veas estos estudios, ahí lo vas a ver. ¿Cómo se llaman los neurotransmisores de la dopamina? Dopaminérgicos. De la serotonina, serotoninérgicos. Una vaina así, ¿no? Pero entonces, cada uno de ellos, ¿y qué es ON? No es lo que estás pensando, ¿eh? ON. No. ON significa óxido nítrico. Por si acaso, el óxido nítrico se libera, por si acaso, para que sepas, se libera en el endotelio. ¿Y dónde está el endotelio? ¿Dónde está el endotelio? ¿Dónde? En los vasos sanguíneos. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, el endotelio, se va a liberar este neurotransmisor, ¿correcto? ¿Ya? El óxido nítrico ahí. Entonces, como ves, son una serie de neurotransmisores, ¿correcto? Y como vemos en la parte ya de la fisiología, ya de la corteza cerebral, ahí vamos a ver entonces ya las funciones de cada uno de ellos. Ahora acá, este cuadro resumen, fíjense este cuadro, que nos permite ver la clasificación, son 4 tipos de neurotransmisores, y por supuesto su denominación si es inhibidor o si es excitatorio. Finalmente, ¿dónde lo vas a localizar? El ejemplo típico acá, por ejemplo, para poder adelantarnos un poco, es la enfermedad de Parkinson, ¿no? En la enfermedad de Parkinson lo que está disminuido es la dopamina, ¿sí?
la dopamina. Y recordemos nosotros que la dopamina se va a localizar normalmente, hay una región del mesencéfalo, ¿correcto? Del mesencéfalo que se llama la sustancia negra. Y ahí ese nivel está disminuido. Cuando dice sustancia negra, aquí se está refiriendo al mesencéfalo, que obviamente en anatomía lo van a ver, ¿no? Ahí vas a ver eso. Y lo otro, como ves también, son los núcleos basales. ¿Ya? Los núcleos basales, eso lo vas a ver en el tema de encéfalo. En el encéfalo hay dos cosas importantes, ¿no? Sustancia gris, corteza y núcleos basales. Y la sustancia blanca, que vienen a ser normalmente las neuronas de asociación, de proyección, las interneuronas. Ya eso se ve simple, ¿no? Pero obviamente hay que hacer todo un estudio de esas regiones, ¿ya? Pero esto es lo que pasa. Ahora, ojo, estos núcleos basales es como decir, es como si estuvieran abajo. Esta enfermedad es ascendente. ¿Qué te quiere decir con esto? Que la persona que empieza con este problema, ¿no? Primero empieza con el tema de la marcha letárgica, ¿no? Con las fases, ¿no? Esta fase es que la persona es inexpresiva, porque va perdiendo, en este caso, movilidad. Y por supuesto el famoso temblor de reposo, que se presenta en miembros superiores. Pero yo te decía que es progresiva, ¿por qué? Porque a medida que esto avanza, la persona va a empezar a tener pérdida de la memoria. ¿Sí? En cambio, la otra enfermedad, que es el Alzheimer, es todo lo contrario. La persona empieza con pérdida de la memoria. Recordemos que las funciones nerviosas superiores, como la memoria, se encuentran en el lóbulo frontal. La persona empieza a tener ahí un problema, pero es descendente, o sea, empieza a bajar. Quiere decir entonces que en algún momento esta persona con Alzheimer va a empezar a tener temblor de reposo, ¿correcto? O sea, va a empezar a desarrollar una clínica de una persona con Parkinson, ¿sí? Ahora, lo que hay que hacer en esos casos, bueno, el tema normalmente es controlar, ¿no? Hay la levodopa, que así se llama estos productos, y la levodopa es como si tuviera dopamina, ¿no? Recordemos que acá hay disminución de dopamina. Entonces le dan eso para poder hacer el control. Pero, como te decía, esto es progresivo. El único caso que nunca, o sea, de verdad, se me daba roche, ¿no? Porque daba falta, ¿no? Era el único caso, lo van a leer de repente ustedes, lo van a poner de exposición. Se llama ¿cómo se llama? La Corea de Huntington. Yo nunca he visto, pues, ¿no? Solamente lo había leído en teoría, ¿no? Y llegó una señora en pandemia, bueno, al inicio de la pandemia, que estaba, ¿no? Se sentaba la señora, pero tranquila, ¿no? Yo no me daba cuenta, ¿no? Porque la señora estaba haciendo, ¿qué es esto, no? Pero después ya no estaba el niño, ya. O sea, el niño, ¿no? Ya no estaba, el niño estaba así. Pero yo no puedo poner orinar, entonces causó rareza, pero le dice, se fue, ¿no? No ve cómo camina, raro, ¿no? Y la señora la perdimos en el sentido de que, bueno, nunca más apareció, la gente, no, la clásica, ¿no? Que no salgan de su casa, ¿no? El confinamiento que fue en pandemia. Hasta que me avisaron, pues, que la señora, yo trabajaba en Cayetín, que la señora estaba delicada y que la fueran a ver. Y en su cama, ahí la encontré, ¿no? La señora que estaba haciendo esto, ¿no? Y eso en la Corea, ¿no? Ya lo más escandaloso fue cuando llega al centro de salud post pandemia. El último año que estaba por ahí, ha sido 2023, creo que está ahí en Cayetín, y llega la señora, ¿no? Y o sea, te imaginas verla caminar y la señora así, así. Caminaba así, ¿no? La directora que era de verano, ¿no? Entonces, era una Corea de Huntington. Ahora, las Coreas lamentablemente tienen como pronóstico que la segunda generación tiene un pronóstico malo y llega con su hija, una niña de 12 años que tú la veías a la apariencia, estaba, o sea, sin ningún problema, ¿no? En el colegio y todo eso. Pero ya como bebida ya perdí esa información, si es que, ¿qué pasó, no? Porque el pronóstico, como te decía, es muy agresivo, porque como afecta obviamente a los ganglios basales, ¿no? La persona no controla, no hay control de sus movimientos, ¿no? Entonces puede terminar, como te digo, con una afectación de otra naturaleza y más complicada, ¿no?
Pero te decía Roche porque imagínate sacar el celular, o sea, viene el tema, ¿no? Porque en realidad era un caso que era para evidenciarlo, ¿no? Pero con fotos no hacía nada, ¿no? Porque cualquiera se la manda así, ¿no? Pero era en la grabación para verle a la señora, ¿no? Con ese cuadro único, ¿no? Pero lamentablemente de mal pronóstico, ¿no?